Muy buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos visitan. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor, la inerrante y suficiente palabra de Él. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.
Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esta es la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Este maravilloso capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a ver la breve meditación. Este capítulo está lleno de la obra y del poder de Dios, y es evidente que Dios es el personaje principal en esta historia, y es quien planea todo para que Él y solo Él reciba la gloria. Primero vemos que manda al pueblo de Israel a que se desviara y acampara entre el desierto y el mar. Y ponte a pensar por un momento, desde el punto de vista militar, era una verdadera locura lo que el Señor estaba mandando. ¿Por qué? Porque en esa posición Israel estaba completamente vulnerable y sin ninguna ruta de escape entre el desierto y el mar. Pero con esta estrategia, Dios atrajo a Faraón, haciéndolo pensar que él y todo su ejército tenían todo a su favor. Además, vemos cómo había endurecido el corazón de Faraón para que fuera tras ellos, al ver que su fuerza de trabajo se había ido. Pero como lo hemos visto, una vez que intentó atacar al pueblo, Faraón y todo su ejército fueron destruidos. Y de esta manera se darían cuenta que Dios lo había planeado todo. Sin embargo, los israelitas, al ver al ejército más poderoso, con la tecnología militar más avanzada, esto por los carros que ya ellos utilizaban, se atemorizaron. A pesar de que habían visto cómo Dios había mandado 10 plagas sobre Egipto y cómo los había sacado con mano poderosa, como lo dice el versículo 8. Y podemos ver cómo ante el primer peligro fueron y se quejan con Moisés diciéndole que querían mejor regresar a Egipto. Preferían, dicen ellos, servir a Faraón que salir para servir a Jehová, su Dios. El Salmo 106, versículo 7 lo dice con las siguientes palabras: se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Por ello Moisés les dice: no temáis. Ahora es interesante esta palabra,
porque no los estaba consolando, no les está diciendo, tranquilos, no, más bien los estaba reprendiendo. Ellos no tenían ninguna razón para temer. Lo único que deberían hacer, dice el versículo 14, si tienes el texto abierto en Éxodo 14, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto nos permite ver que ellos no eran soldados en esta batalla. No podían hacer nada por sí mismos y todo parecía perdido. Eran simples espectadores de la salvación de Dios y solo Él y nada más Él debería recibir la gloria. Y esto, para nosotros como iglesia de Dios, podemos ver que nuestro Dios es inmutable, el Señor es justo y todopoderoso. Que podamos ver todas y cada una de nuestras aflicciones a la luz de este glorioso y consolador pasaje. Hoy en día, el pecador está en esa misma situación. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. A menos que el Espíritu Santo venga, transforme nuestros corazones, es que entonces nosotros podemos ir a Cristo y ver su salvación. Sin embargo, el Señor nos demanda que nos arrepintamos y creamos, clamando de su misericordia y reconociendo, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta mañana, que solamente Cristo salva. La manera en que salvó a Israel, como lo hemos visto, fue por medio de abrir el Mar Rojo. El mar fue partido en dos y los israelitas caminaron por tierra seca, como lo dice el versículo 29. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por mor a su derecha y a su izquierda. Pero no solamente eso, sino que también nos dice que la columna de nube y de fuego, que en este capítulo se le llama el ángel de Dios, iba con ellos cuidándolos y guiándolos. Eso de verdad debe ser maravilloso. Pero fue maravilloso en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué hay en el Nuevo Testamento? Observa cómo lo dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 14, para que sea de ánimo a nuestros propios corazones. Dice la Escritura, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Pero esa misma columna de nube era tinieblas para los egipcios, eso lo dice el versículo 20. Esto era una terrible alerta para Faraón, porque era un recordatorio de la 9ª plaga. ¿Recuerdas? Después de la 9ª plaga, ¿qué sucedió? La muerte de los primogénitos. Ahora sería la muerte de todo el ejército de Israel, de Egipto. Dios estaba peleando por Israel, estaba trastornando el campamento de los egipcios. Posiblemente había enviado una tormenta violenta desde la nube. Por lo que dice el Salmo 77, versículo 17 y 18, solo apúntalo porque te va a dar más claridad del pasaje. Así lo dice el Salmo 77, versículo 17 y 18. Luego, si se nos redacta en nuestro texto, que el Señor quitó, o también podríamos decir, entorpeció las ruedas de los carros de Faraón. De esta manera, Dios cumplió su promesa de que los egipcios conocerían quién es Jehová. Ellos conocerían quién es Jehová. Y esto nos lleva a un texto maravilloso que también nos llena de mucha esperanza cuando tenemos que luchar contra los inconversos. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Amén. Esto es una realidad aquí y ahora. En el versículo 30 también vemos que dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
Dios no dejó, como lo podemos ver, ninguna duda de que Él fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y por eso, como el pasaje no lo dice, como el texto no lo dice, solo Él llevó la gloria. Una de las maneras en que el Señor mostró su gloria fue al juzgar a los egipcios pecadores. Faraón y sus soldados, recordamos, eran hombres malvados, hombres perversos que habían matado a niños inocentes ahogándolos en el río Nilo. Así que era justo que Dios los destruyera en el mar. Dios es glorificado cuando juzga a los pecadores, porque así el Señor nos muestra y demuestra su atributo de justicia, lo cual llegará a su clímax en el juicio final. Los hombres perversos serán destruidos y Dios entonces será glorificado. En el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 21 nos dice que la ciudad de Satanás será arrojada al mar. Curioso como lo estamos viendo acerca de los egipcios que fueron arrojados o fueron muertos en el mar. Bueno, la ciudad de Satanás será lanzada al mar. E inmediatamente después nos dice Apocalipsis 19 versículo 1 al 3 que los santos cantan, y voy a citar el pasaje. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este pasaje también nos permite ver que mientras los impíos son juzgados, Dios es glorificado también por salvar a su pueblo. Al hacer cruzar el Mar Rojo, los israelitas creyeron y temieron a Dios, como lo vemos en el versículo 31. Ahora quisiera que observes lo siguiente en este pasaje del versículo 31. Observe el orden. Primero, el pueblo vio la salvación de Dios y luego temieron y creyeron. Y esto es importante porque este es el patrón de Dios en la salvación. Primero, Dios nos libra del peligro cuando nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y luego respondemos nosotros en fe en Cristo, y entonces podemos adorarle. Sin embargo, nosotros como cristianos hemos experimentado una mayor y más gloriosa liberación que la del pueblo de Israel. Nosotros hemos sido salvados de la esclavitud del pecado a través de la muerte, a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos que es Dios nuevamente el que toma la iniciativa para salvar al pecador, o como lo dice también el autor del libro de Romanos, el apóstol Pablo, cuando todavía o cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto nos permite ver entonces, primero viene la obra de Dios y luego nosotros respondemos en fe a Él. El evento del Éxodo es un tema que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Jesús. Mateo nos muestra a Jesús como el perfecto y final Israel. Y creo que recuerdas cómo Jesús y sus padres salieron de Egipto luego de haber huido hacia allá, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús es el perfecto y final Israel. Pero no solo eso, más tarde, cuando se acercaba la crucifixión, Jesús describió su muerte como un éxodo. Y eso lo puedes leer a la luz de Lucas capítulo 9, versículo 31, donde se habla de esa crucifixión como la partida o el éxodo. Cristo lo ha hecho todo a través de su muerte en la cruz, a través de su resurrección. Jesucristo logró todo lo que era necesario para nuestra salvación,
pasando a través de las paredes de la muerte y salir completamente victorioso. Y todos los que ahora están unidos a Cristo han tenido esta misma experiencia en Él. Esto lo encontramos en 1 Corintios, si gustas acompañarme, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Y vamos a ver cómo se habla más y más del Éxodo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora la pregunta sería la siguiente: ¿qué significa que todos fueron bautizados en Moisés? Esa sería la pregunta que podemos hacer en este pasaje. Respuesta: Pablo lo que está haciendo aquí es una conexión entre el Éxodo y el bautismo. Es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Cuando los israelitas finalmente atravesaron el Mar Rojo, era un tipo de lo que representa el bautismo y nuestra liberación en Cristo. Entonces, el cristiano, al ser bautizado, está expresando que deja atrás la vida antigua, una vida de esclavitud al pecado y a la muerte, pero que ahora Cristo nos ha liberado y pasamos a una nueva vida. Esto nos va a seguir ayudando para poder gozarnos cada que veamos los bautizos que el Señor permite en esta iglesia y aún recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Jesús lo dijo con las siguientes palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Última pregunta para aquellos que no están en Cristo. ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Puedes decir que esta es tu experiencia de vida? Y el tema es este. Si no es así, entonces recuerda cómo ni siquiera el pueblo de Israel pudo a sí mismo salvarse. Ellos no podían salvarse. Estaban literalmente perdidos. No podían hacer nada, sino solamente ver la salvación en Dios. Así solo tú podrías ver la salvación que Cristo ha logrado en la cruz y en su resurrección. En las palabras del profeta, míralo él, o mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Patrón de la salvación, el Señor se revela a nosotros y nosotros vamos en fe y arrepentimiento a Él. Amén. Amén. Puestos en pie, sigamos adorando al Señor.